La palabra del Señor en esta hora la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Les invito a leer los versos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Hoy quiero detenerme en el tema del tiempo. Cada día, cada año que pasa, es porque Dios nos ha dado tiempo y tenemos el deber de saber qué hacer con él. El tiempo es una moneda que no es renovable. Estamos en el río del tiempo que nos lleva y ese río nunca se detiene. El rey Ezequías cuenta la Biblia que contrajo en un determinado momento una enfermedad terminal y recibe un mensaje de Dios que le dice: prepara tu casa porque vas a morir. Y él se desesperó frente a eso y pidió que se le diera más tiempo. Y Dios le concedió 15 años más. Él lloró pidiendo ese tiempo. Le habló de su integridad y Dios le dijo: está bien, 15 años más. Sin embargo, esos 15 años, él los malgastó abriendo camino para la decadencia de su reino. Él le abrió el camino a Babilonia para que llegara y tomara su nación. Quiere decir que tomó esos 15 años, pero los usó mal. Él no supo usar el tiempo que Dios le había dado. Estimados, el tiempo hay que saber usarlo, porque todos tenemos las mismas oportunidades en cuanto al tiempo. Si hay algo parejo, es el asunto del tiempo, es igual para todos. A todos se nos concede 24 horas por día, ni un minuto más, ni un minuto menos. El problema es cómo usamos el tiempo. La palabra de Dios dice algunas cosas respecto del tiempo y yo quiero detenerme en algunas cosas que dice el apóstol Pablo referente al tiempo. La primera referencia la encontramos en el capítulo 13 de la carta a los Romanos y voy a leer los versos 11 al 14. Mire lo que dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Allí en Romanos, Pablo habla de la vida cristiana desde el principio. Al principio hace toda una descripción teológica de lo que es la obra de Jesucristo, tema que le lleva a los primeros 11 capítulos y desde el capítulo 12 entra la parte práctica, porque la fe cristiana siempre debe llevarse a la parte práctica. Y esta es una constante en todos los escritos de Pablo. Primero él hace un planteamiento teológico y después muestra la base, después de mostrar la base teológica, él entra a la parte práctica. Él dice, y esto se lleva a la práctica de esta manera. Usted puede tener un planteamiento teológico muy correcto, pero si usted no lo lleva a la práctica, esa teología no le servirá de nada. Y cuando llega al capítulo 12 de Romanos y baja toda la práctica, él comienza con los consejos prácticos
Y uno de los consejos prácticos que da es, y esto conociendo el tiempo, es decir, al tiempo hay que conocerlo. Ahora, ¿qué significa conocer el tiempo? Conocer el tiempo es saber qué es lo que está pasando, en qué momento histórico estamos, en qué momento del devenir social y personal estoy, cuáles son las condiciones espirituales que tengo alrededor, qué dice Dios sobre esta situación que estamos viviendo y cómo debemos interpretar la realidad. Recordemos que Romanos hace un análisis de toda una época que es el tiempo en que el apóstol Pablo escribe. El apóstol Pablo escribe en un momento en que el paganismo prácticamente gobernaba todo el mundo y el paganismo ha marcado a la sociedad. Y él escribe justamente para esa sociedad. Cuando él dice, no en glotonerías, no en lascivias, no en borracheras, está indicando justamente una cantidad de características que formaba la práctica cotidiana de la gente de su tiempo. Y entonces se levanta para decir, miren, ustedes tienen que analizar el tiempo en que están viviendo, la situación en la que están, y tienen que actuar de acuerdo a ese momento, tienen que conocer el tiempo. Nosotros estamos ubicados en el tiempo y en el espacio. Es decir, estamos en un lugar determinado que es el lugar donde usted se encuentra, un país, un tiempo determinado. Y una de las cosas que tenemos que saber es analizar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Dónde podemos actuar para dar una mano, para ayudar, para colaborar, conocer el tiempo? Un cristiano no puede desligarse de la realidad. El cristianismo no puede ser alienación, es decir, no me debe sacar de la realidad. Muy por el contrario, la fe cristiana se tiene que vivir dentro de la realidad de cada día, la realidad que yo estoy viviendo, y yo tengo que mirar esa realidad y tengo que vivir esa realidad. Por tanto, el cristiano tiene que conocer el tiempo, saber cuál es el estado espiritual de su tiempo, saber qué está pasando a su alrededor, saber cuáles son los peligros que nos están acechando, cuáles son las cosas que pueden perjudicarnos. Y en cada época, en cada momento, en cada situación histórica, en cada geografía, los temas son distintos porque la problemática social y política es distinta. Y hay que tener cuidado. Hay gente que únicamente tiene la Biblia, pero no les interesa el devenir social. No les interesa lo que está pasando en su país, menos lo que está pasando en el mundo. Y esto no está bien. Así como leemos la Biblia, debemos enterarnos de qué es lo que está sucediendo en la sociedad en la que vivimos. Porque si solo leo la Biblia y me aíslo de la realidad, y no. Uno tiene que saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el cristiano interactúa con la sociedad y tiene que interactuar, tiene que colocarse en ella. La iglesia no es un gueto, no es un sistema cerrado, tampoco lo es el cristianismo. Recuerde que en el monte de la transfiguración, Pedro le pidió a Jesús que estableciera precisamente un lugar aislado de la sociedad cuando le dijo, es bueno que nos establezcamos aquí. Y Jesús no le contestó, pero lo bajó para que viera la realidad. En la realidad que tenemos a nuestro alrededor, hay gente que sufre, hay gente que tiene problemas. Vivimos en una sociedad problematizada. Estamos luchando con el problema de la violencia, de la inseguridad social, de la falta de trabajo, de la falta de especialidades en la salud pública, de leyes que en nombre de un progresismo mal entendido atentan contra los valores más sagrados del ser humano como lo son la fe, la familia, la sexualidad. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar conciencia de estas cosas.
Por eso el apóstol dice, conociendo el tiempo, es decir, saber en qué tiempo estamos viviendo. Porque hay gente que no sabe en qué tiempo está viviendo, no sabe qué es lo que pasa a su alrededor, no sabe cuáles son las necesidades que existen en su sociedad. Una de las características del cristiano es preocuparse por esa realidad y saber y conocer el tiempo. La segunda referencia que da el apóstol Pablo aparece en el capítulo 5, verso 15 de Efesios. Y allí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La carta a los Efesios, este pasaje que nosotros leímos está inmerso en la parte donde se habla de la conducta moral y de la conducta social. Pablo habla de la conducta de los padres y de los hijos, habla de la familia e inmediatamente dice aprovechando el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Si en la carta a los romanos dice conociendo, acá nos dice que con diligencia tenemos que aprovechar bien el tiempo. Si se fijan, no solo debo conocer o analizar el tiempo en que vivo, sino también calificarlo y aprovecharlo debidamente. ¿Qué tengo que hacer? Esa sería la otra pregunta. Primero miro y luego me pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Fíjese que yo revisaba algunos sermones del año 2010 que predicamos en ese momento y fue el año en que especialmente en esta zona y bueno, todo el país fue sacudido por el gran terremoto. Y todos los mensajes apuntaban a tener confianza en Dios, a no temer, que Dios restituiría las cosas que se habían perdido, que Él era nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, etcétera. Es decir, eran sermones que daban respuesta a un tiempo específico que estábamos viviendo como pueblo y nación. Y yo pensaba muchas de las cosas que se dijeron hoy estarían desactualizadas. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado. Pero en ese tiempo eran absolutamente necesarias. Un cristiano tiene que saber interpretar lo que sucede y después enfocar espiritualmente esa realidad para que uno comience a aprovechar el tiempo, no a malgastarlo. Tenemos que saber que somos seres limitados en el espacio, que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, que no tenemos el don de la ubicuidad. Pero también somos limitados en el tiempo. Es decir, no vamos a vivir para siempre. Yo le aseguro que dentro de 50, 60, 70, muchos de los que están escuchando ahora ya no van a estar. Entonces piense que la vida es eso. Esto quizás suene duro. Alguien puede decir, este pastor me amargó el día a mí. Y no es esa la idea. Estoy mostrando la realidad tal cual es, de que somos pasajeros en esta vida. Cuando Pablo habló en Atenas, dijo que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre. Quiere decir que Dios ha determinado el orden y el tiempo en que teníamos que nacer y los límites para que nosotros podamos vivir. Puso márgenes de los cuales no podemos salirnos. Nadie, aunque tenga aspiraciones, es eterno sobre esta vida. Todos tenemos que partir en algún momento y no pensemos solo en la ancianidad para tal momento. El otro día revisaba mis redes sociales y una hermana que hace un tiempo nos visitó aquí en la iglesia, ella escribía, hoy mi esposo hubiese cumplido 49 años. Su esposo había fallecido el año anterior. Y Pablo presenta en Atenas al Señor de la historia y dice que Dios marca ciertos límites. Es decir, que no somos eternos. Y por lo tanto, si yo tengo un tiempo limitado, tengo que saber cómo aprovecharlo y no desaprovechar ese tiempo. Porque si yo supiera que tengo todo el tiempo del mundo, si tuviera la certeza de que soy Matusalén y que voy a vivir 900 años, entonces podría malgastar el tiempo de hoy. Pero sé que no es así. Sé que hay un límite en la vida del hombre. Moisés decía que el límite del hombre son 70 años y en los más robustos son 80. Hoy han cambiado las condiciones de vida. Se dice que una persona puede llegar a los 90 y a medida que va pasando el tiempo,
Todos nos ilusionamos con la idea de que va a ser un poco más, pero el límite está allí. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser aprovechado. No lo puedo malgastar, tengo que aprovechar el tiempo, preguntarme qué voy a hacer. Cada uno está en la tierra para cumplir una misión, para poner una semilla. Los antiguos decían que todo hombre debe hacer 3 cosas en la vida: plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Es decir, cosas que trasciendan, cosas que permanezcan. ¿Por qué? Porque tener un hijo es algo que se prolonga más allá de mi propia vida. Escribir un libro es dejar mis ideas para cuando yo no esté. Y plantar un árbol, bueno, los árboles claramente nos superan en edad. Allí en California, Estados Unidos, hay un pino que se dice es el más longevo que existe alrededor del mundo, que tiene 4.900 años. Le llaman Matusalén. No se le dice a la gente dónde está ubicado específicamente para protegerlo. Entonces, plantar un árbol es buscar algo que permanezca en el tiempo. En el antiguo pensamiento de que en su vida el hombre debe escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, se estaba diciendo que tenemos que dejar una huella, y para dejar una huella tenemos que hacer algo. Tenemos que aprovechar el tiempo, y lo hago pensando qué es lo que voy a sembrar, qué es lo que voy a dejar, qué es lo que va a perdurar después que yo no esté, cuáles son las cosas que estoy construyendo para los que vienen detrás de mí. El mundo es una continuidad y la familia es una continuidad, y cada uno de nosotros va sembrando para los que vienen detrás, y esto es aprovechar el tiempo. Y la última referencia la encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versos 5 y 6, que dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Juntemos las 3 cosas que dice Pablo referente al tiempo. En Romanos dice que hay que conocerlo. A los Efesios que hay que aprovecharlo. Y a los Colosenses dice que hay que redimirlo. Redimir es lo más extraño de todo esto. Todos sabemos lo que es conocer el tiempo y todos sabemos lo que es aprovechar el tiempo. ¿Cuántas veces se lo decimos a nuestros hijos que tienen que aprovechar el tiempo? Pero ¿qué cosa es redimir el tiempo? La palabra griega que usa Pablo aquí es exágora. El ágora se refiere al mercado. Exágora es sacarlo afuera del mercado. Se usaba en relación a los esclavos. Redimir era ir y comprar un esclavo y sacarlo del mercado, del estado en que estaba. Y yo creo que esta palabra es muy significativa para nosotros, porque todo el mundo habla de mercado el día de hoy. Y Pablo está diciendo que el tiempo hay que sacarlo del mercado, como diciendo, cómprenlo y sáquenlo del lugar donde el tiempo se esclaviza. Este concepto se aplica a la fe cristiana. Por eso hablamos de los cristianos redimidos del pecado. Es decir, somos sacados de allí. Pero acá se nos dice que redimamos el tiempo. Quiere decir que el tiempo también puede estar esclavizado. Entonces, hay que rescatarlo, usar el tiempo para la libertad. Vivimos en una sociedad que roba el tiempo y que esclaviza el tiempo. El sistema en que estamos no solo se apropia del tiempo laboral, sino que se apropia también del ocio de la persona. Se apropia las 2 cosas, a tal punto que la persona ya no tiene tiempo para vivir para él. Mire, por ejemplo, esas grandes empresas, las llamadas multinacionales. Lo primero que hacen es decirle a la gente, esto no es una empresa, es una compañía. Y ya le están cambiando el nombre y todos entendemos que compañía es una cosa totalmente distinta a una empresa. Y entonces la persona no solo trabaja en ella, sino que hay un club dentro de la empresa para que se relacione con la compañía durante sus tiempos de ocio, para que los fines de semana el trabajador vaya y esté bajo el dominio de la compañía. Tiene espectáculos que se presentan para los funcionarios de la compañía. Entonces pretenden hacer creer al trabajador que es un asociado a la compañía. Tienen escuelas y hasta universidades en los países más grandes, al punto que cuando la persona quiere reaccionar, se da cuenta que toda su vida gira en torno a esa compañía.
Se le acabó la vida personal y por ende su libertad. Todos los amigos que tiene son los de la compañía. Todos los espectáculos a los cuales asiste son de la compañía. Es decir, está atrapado. Es todo un sistema de captación. El avance de esto sobre el tiempo es tremendo. Ya no se respeta ningún día de la semana, sea domingo, sea feriado, da exactamente igual. Pensemos, por ejemplo, en el domingo. El domingo es el día que nosotros dedicamos a la fe. Sin embargo, hay muchos creyentes alrededor del mundo y en nuestro país que no pueden hacer esto. Las iglesias en las ciudades más grandes ya no encuentran un horario que inventar para sus servicios, a ver si hay un poco de gente desocupada que pueda ir al culto. Y eso en cuanto a la fe. Pero vayamos al tema de la familia. ¿En qué momento está toda la familia junta? Yo recuerdo hace años, los días domingos, la familia nos encontrábamos, comíamos y compartíamos todos juntos. Hoy ya no es así, sobre todo en las ciudades más pujantes. Cuando Dios crea todas las cosas, dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Estaba hablando no solo de una necesidad espiritual, también hablaba de una necesidad física, de una necesidad social. Vivimos en una sociedad que nos está arrebatando todo. Pongámonos a pensar seriamente. Esto es algo muy grande. No nos puede esclavizar también el tiempo. La sociedad tiene sistemas de distracción como la televisión, el internet, los espectáculos, que en definitiva nos siguen robando el tiempo. Se apropian de nuestro tiempo y nosotros entregamos ese tiempo precioso que Dios nos dio a la esclavitud. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, saquen el tiempo del mercado, no dejen que el mercado les robe el tiempo. El tiempo no le pertenece al mercado, el tiempo es nuestro, suyo, es mío. No le resta el tiempo que usted tiene que tener con su familia, con sus hijos, con su esposo, su esposa. Hoy nos están marcando en cuanto a nuestro tiempo y nosotros tenemos que conocer el tiempo. Aprovechar el tiempo y no dejar que nos esclavicen el tiempo, no dejar que nos aten el tiempo, no dejar que este sistema llegue a afectar nuestro tiempo. El tiempo tenemos que usarlo para nosotros, para nuestro beneficio. Qué difícil. Dice usted, el sistema es tan opresivo, es tan tirano. Hay un Dios allá arriba, a Él ríndele cuenta. Cuando tienden lazo en tus pies, pide que Él venga y te socorra. Es verdad que el sistema capitalista en que estamos inmersos todo lo traduce a dinero. Ya bienes que nunca se llegan a gastar y los empleados sufren las consecuencias. Pero Dios le dice, conoce el tiempo, aprovecha el tiempo, redime el tiempo. Si dice, no sé cómo hacerlo, si usted dice, pero yo no sé cómo hacerlo, entonces ya tiene una importante petición para hacerle al Señor en tus oraciones particulares. Bueno, terminaré señalando algunas cosas que tenemos que bíblicamente hacer con el tiempo. En primer lugar, es necesario redimir el tiempo y para conocer más sobre cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es decir, tiempo dedicado a mi vida espiritual. Es impresionante que la gente dedica tanto tiempo al mercado, al sistema, que no le queda tiempo para su vida emocional, su vida afectiva, y no le queda tiempo menos para lo que es cultivar su vida espiritual de relación con Dios. Al no quedar tiempo para eso, entonces no se profundiza la vida de relación, no se profundiza la vida matrimonial, la relación con los hijos, y no se profundiza tampoco la vida espiritual. Estimados, debemos usar el tiempo para estas dos cosas que son fundamentales. No solo lo material, sino para profundizar en nuestra vida emocional. Tener una conversación con nuestro cónyuge, tranquilos, sin tener que estar pendientes del reloj para ver a qué hora debo salir arrancando. Poder conversar con nuestros hijos, conversar con nuestros amigos, entrar en relaciones significativas que no esclavicen nuestro tiempo, porque el tiempo es una posesión valiosísima con el cual Dios nos ha dotado. En segundo lugar, procuremos que el tiempo también nos permita profundizar nuestra vida espiritual. Conversaba con alguien que me decía, sabe, me gustaría seguir la fe, pero mi tiempo está absorbido por completo. Bueno, eso es lo que debemos evitar. Hay que dejar tiempo.
y dejar tiempo para desarrollar la vida espiritual. No sea que me llegue el último momento de la vida y entonces me empiece a acordar que yo tenía una vida espiritual y que en un momento determinado la olvidé, que no fui un redentor de mi propio tiempo. En tercer lugar, dejar tiempo para practicar aquellas cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, amar al prójimo, tender la mano al necesitado, hacer el bien al otro, demanda tiempo. Hay que dedicarle ese tiempo. Valoro profundamente el trabajo que pueden hacer nuestras hermanas que, por ejemplo, van a los hospitales, que van a los asilos, que van a los hogares de niños. El trabajo de distribuir alimento a los que más necesitan. Visitar a aquellos que necesitan una palabra de aliento, que están decaídos, porque para ellos se necesita tiempo. Y ellos, o estas hermanas, estos ministerios, se dan ese tiempo. Porque hacer el bien, tender la mano al necesitado es importante. Por tanto, debo invertir el tiempo para eso. Usar el tiempo para transmitir la verdad espiritual a otros, para despertar en otro el deseo espiritual, para que busquen a Dios y busquen en Dios la respuesta que necesitan para su alma. Creo que estas son las cosas que tenemos que hacer con el tiempo. Por eso, al detenernos en estas tres palabras, en estas tres referencias paulinas respecto del tiempo, creo que nos va marcando un itinerario. Conozca el tiempo, sepa dónde está el tiempo, cuál es la realidad que lo rodea. Aproveche el tiempo, no lo pierda. Fíjese que esta es una sociedad donde se ocupa mucho tiempo, pero no se invierte bien el tiempo. Los resultados lo dejan en evidencia. En Chile se trabajan muchas horas, pero la producción no es superior a otros países de características similares. Se estudia muchas horas, pero perdónenme, claramente la educación no es de calidad. Tenemos un sistema de entretenimiento que no es entretenimiento, sino pérdida de tiempo. Una cosa es entretenerse y no tenemos que estar en contra de esto, pero sí debemos estar en contra de la pérdida del tiempo, porque la Biblia nos exhorta a aprovechar el tiempo. Y por otro lado, redimir el tiempo para que yo, que soy un ser que tiene una vida material, que necesita trabajar, porque todos necesitamos trabajar, tengo también tiempo para desarrollar una vida emocional, una vida afectiva, la cual también necesito ir nutriendo. Y tengo también una vida espiritual, una necesidad de trascendencia, una necesidad de Dios. Y esa también necesita ser desarrollada. Y el tiempo lo tendríamos que usar justamente para que todas esas cosas estén vivas en nosotros y no que lleguemos al último momento de nuestra vida y nos acordemos entonces que no nos vamos a poder llevar nada de todo lo que hemos ganado y que tampoco tenemos la paz necesaria para enfrentar la eternidad. Por tanto, el tiempo es la gran dimensión y el gran problema del ser humano. Por eso los creadores de ciencia ficción siempre giran alrededor del tema del tiempo. Hay películas de cómo retroceder o avanzar en el tiempo. La ciencia ficción se dedica muchísimo al tema del tiempo porque el tiempo es un tema que nos tiene que preocupar y es un tema importante para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo aprendamos a conocer el tiempo que nos toca vivir, el momento en que estamos. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da, ya que nos permitió, ¿no es cierto?, vivir un día más, proyectarnos quizás a un mes más, a un año más como chilenos. Bueno, que redimamos el tiempo, que saquemos el tiempo del mercado para que podamos vivirlo en plenitud, de acuerdo a la bendición y a la gracia que proviene de Dios.